Existe una frase que dice: Dios tarda, pero nunca falla. He aprendido que Dios nunca falla, ni tampoco tarda. Él actúa en el momento justo y exacto. Así que hoy recuerda, la paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios en tu vida. De esta manera, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Los Algarrobos te extiende una cordial bienvenida y te saluda deseándote un feliz sábado, esperando que el momento que pases con nosotros en este culto en línea sea un momento sumamente agradable y de bendición para tu vida. Esta programación ha sido dedicada exclusivamente para la adoración de nuestro Padre Creador. Te dejo entonces con el programa que ha sido preparado para este día y recuerda, nos sentimos muy gozosos de que nos estés acompañando en esta oportunidad. Te dejo entonces sin más demora con nuestra programación. En el cielo pude ver al anochecer tu sonrisa. Me dijiste todo estará bien, yo te mostraré la salida. Cuando siento tu amor y cada vez que oigo tu voz, sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez. Aunque mis amigos se aparten de mí, tú estás cerca. Y aunque el viento sople, yo siento tu calor, no te alejas. Y cuando siento tu amor, cada vez que oigo tu voz, sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez. Yo te necesito, sin ti yo no puedo vivir. Yo te necesito, sin ti yo no puedo vivir, no puedo vivir. Cuando siento tu amor, oh Señor, cada vez que oigo tu voz, siento tu calor, sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez. Enfrentar el mañana, hoy puedo hacerlo otra vez. Que enfrentaré el mañana, porque en medio estás de mi dolor. Yo sé que enfrentaré el mañana otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
cansado estás, te has arrodillado, de todo gritado, no quieres ya más. Mirando el entorno estás, pero a nadie logras ver. Redobla tu esfuerzo y ve más allá. Contar tus dolores, vaciar tus temores, tu pena quitar. Hacia el horizonte, más alto, hacia el cielo, tú debes mirar. Con un corazón sincero, alguien sí te va a escuchar. Redobla tu esfuerzo y ve más allá. Alguien te escucha. Alguien te escucha. Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha. Cristo te escucha. A veces su voz no tomamos en cuenta. No, pero con amor tu oración Él escucha. Con un corazón sincero, alguien sí te va a escuchar. Redobla tu esfuerzo y ve más allá. Alguien te escucha. Alguien te escucha. Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha. Cristo te escucha. Alguien te escucha. Alguien te escucha. Cuando sufre tu corazón, Cristo te escucha. Cristo te escucha. Sé que tal vez más de una vez has pensado en abandonar. Sé que quizás las dudas intenten hacerte mirar atrás, pero escucha la voz que te dice: yo te voy a ayudar. A pesar de caer, vuela alto otra vez, yo te sostendré. Levanta tus alas y vuelve a creer. Vuela alto otra vez, yo no te dejaré. Levanta tus alas con fe. Tal vez más de una vez has pensado en abandonar. Sé que quizás las dudas
hacerte mirar atrás, pero escucha la voz que te dice: yo te voy a ayudar. Vuela alto otra vez, vuelve a creer, yo te levanto a pesar de caer. Vuela alto otra vez, yo te sostendré. Levanta tus alas y vuelve a creer. Vuela alto otra vez, yo no te dejaré. Pero escucha la voz que te dice: yo te voy a ayudar. Pero escucha la voz que te dice: yo te voy a ayudar. Vuela alto otra vez, vuelve a creer, yo te levanto a pesar de caer. Vuela alto otra vez, yo te sostendré. Levanta tus alas y vuelve a creer. Vuela alto otra vez, yo no te dejaré. Levanta tus alas con fe. El dilema. En Irak, alguien le habló a un padre de familia sobre Jesús. El padre se enamoró de Jesús y se unió a la iglesia adventista del séptimo día. Su esposa, sin embargo, decidió permanecer con su religión tradicional. Después de un tiempo, la vida se complicó mucho para esta familia en Irak. El padre, temiendo por la seguridad de su esposa y de sus dos hijas pequeñas, se fue con su familia a vivir como refugiados en los Estados Unidos. Luego de vivir en Michigan durante un año, la familia se mudó a California, pues el padre no pudo soportar el frío invierno de Michigan. Las bajas temperaturas empeoraban el dolor de las heridas de guerra que había sufrido en Irak. Los esposos enviaron a sus hijas a una escuela pública, pero el padre oró para que las niñas pudieran estudiar en una escuela adventista. No tenía dinero para pagar una escuela privada, y aunque lo tuviera, no conocía a ningún adventista que pudiera decirle dónde había una escuela adventista. Aún así oró: por favor, Señor, ayuda a mis hijas a recibir educación adventista. Ayúdame a conocer a un adventista aquí en este país. Un día, el padre visitó un banco de alimentos que distribuía suministros a familias en necesidad. Mientras esperaba recibir comida, comenzó a hablar con un voluntario y descubrió que se trataba de un pastor adventista. Además, el voluntario le dijo que el banco de alimentos estaba organizado y dirigido por una iglesia adventista que tenía una escuela. Cuando llegó a casa, le contó a su esposa la buena noticia. Ambos habían estado ahorrando dinero para poder estudiar y obtener mejores empleos para mantener a su familia. Decidieron usar su pequeño tesoro para pagar la matrícula de sus hijas. Poco tiempo después, él llegó a la escuela de la iglesia con su esposa y con las niñas de 9 y 11 años. Se sentaron en la oficina de la directora, sonrientes mientras esperaban información sobre los pasos que debían seguir. La directora de la escuela y el pastor de la iglesia, que estaban sentados frente a ellos, se miraron mutuamente y luego miraron al padre, a la madre y a las niñas. El entusiasmo en sus rostros los conmovió, pero el dinero que habían ahorrado no era suficiente. «Queremos que las niñas estudien aquí», dijo la directora, «pero lamentablemente no tienen suficiente dinero para cubrir la matrícula.
La directora hizo una pausa y miró al pastor nuevamente. Vio compasión en sus ojos y se sintió animada a continuar. Inscribiremos a las niñas en la escuela, fueron sus palabras. Vamos a avanzar por fe y confiemos en que Dios nos ayudará de alguna manera con la matrícula. Los 4 adultos y las 2 niñas se arrodillaron e inclinaron sus rostros. Querido Dios, necesitamos tu ayuda, oró el pastor. Por favor, proporciona dinero para la educación de estas 2 preciosas niñas. Poco después de que la familia se marchara, la directora recibió una llamada telefónica. Era el coordinador del Ministerio Adventista para Refugiados e Inmigrantes de la División Norteamericana. Llamó para comunicarle que tenía dinero disponible para ayudar a pagar la matrícula de niños refugiados que quisieran estudiar en su escuela de iglesia. El dinero, dijo, provenía de los adventistas de todo el mundo a través de la ofrenda del 13º sábado de 2011. La directora no podía creer lo que estaba escuchando. Rápidamente llamó al padre para contarle que había encontrado el dinero para la matrícula de sus hijas. Sabía que Dios respondería nuestras oraciones, exclamó el padre, emocionado. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará nuevamente a los refugiados de la División Norteamericana. Sus ofrendas ayudarán a responder más oraciones como la de este padre. Imagínese encontrarse a alguien en el cielo que aprendió más sobre Dios y decidió servirle gracias a sus ofrendas. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 10. El descanso sabático. A María le regalaron un fin de semana de vacaciones en un maravilloso lugar. La única condición era probar una aplicación móvil que le ayudaría a obtener un verdadero descanso físico. ¿Les gustaría un regalo así? ¡Pero por supuesto! Que me digan dónde hay que inscribirse. Bueno, María estaba feliz y al llegar al lugar se maravilló por su belleza. El problema empezó cuando la aplicación comenzó a hacer su trabajo. María salió a recorrer el lugar. Ya completaste 1000 pasos, no puedes caminar más. Entonces decidió ir a nadar. No puedes durar más de 10 minutos. Nadar cansará tu cuerpo. Optó entonces por leer un libro. Solo 5 páginas debes descansar la vista. Ya cansada de tantas restricciones, llamó para quejarse de la aplicación. Solo puedes hablar 30 segundos. La lengua también necesita descanso. Ya no quiero esas vacaciones. Ni regaladas. Y María tampoco. Lo que debió ser una experiencia de descanso se convirtió en una carga por la gran cantidad de restricciones y llegó más cansada a casa de lo que estaba antes de salir a estas supuestas vacaciones. Aunque el ejemplo les parezca exagerado, sirve para ilustrar lo que pasó con el sábado en los días de Jesús. El Señor nos dio el día de reposo para que descansáramos en él y fuera el día más especial de la semana. Pero los judíos pusieron tantas restricciones que convirtieron el sábado en una carga pesada. Inventaron 1521 prohibiciones. Esto incluía la prohibición de atar o desatar cualquier cosa, extinguir un incendio, no podían calentar agua, no podían agarrar una aguja, no podían apagar una vela, no podían dar más de 1000 pasos. Hoy día no podemos correr el riesgo de caer en la misma trampa. Y la única manera de evitarlo es sabiendo cuál es el propósito del descanso sabático. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cuál es el propósito del descanso sabático que Dios nos ofrece? En primer lugar, pasar tiempo con Dios. La Biblia nos invita a adorar al Creador, pero muchas culturas y religiones, en vez de adorar al Creador, adoran la creación. Hay montañas, manantiales, árboles y hasta animales sagrados. Como la montaña Kailash en el Tíbet, que es sagrada para los budistas. O como las vacas, que son sagradas para los hinduistas en la India. Correcto.
Pero el libro de Génesis nos muestra que de todas las cosas creadas, Dios solo declaró santa a una de ellas, y no fue una montaña, ni un manantial, ni un árbol, ni un animal. Fue un día. El séptimo día, sábado, es al único que se le denomina Kadosh, palabra hebrea que significa santo. Ahora bien, la santidad en el Antiguo Testamento está estrechamente relacionada con Dios. Es la presencia de Dios la que transforma algo común en Kadosh, algo mundano en algo santo. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza que ardía y no se consumía, fue la presencia de Dios la que convirtió ese lugar en Kadosh. Por eso le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Lo notan? No somos nosotros los que hacemos que el sábado sea santo. Es Dios, fue Él quien lo bendijo y lo santificó, y es su presencia la que lo hace santo. Dios estableció su relación de amor con la humanidad en sábado. Se relacionó cara a cara con Adán y Eva en sábado. Si bien la entrada del pecado interrumpió el acceso directo entre Dios y el hombre, el tiempo de reposo, dedicado a conversar con el Creador, ofreció una oportunidad semanal para reconectarse con ese Dios santo. Por eso el sábado es un día especial para pasar tiempo con Dios. En segundo lugar, recordar y agradecer. ¿Recuerdan cómo comienza el cuarto mandamiento? Con la palabra acuérdate. ¿Y de qué debemos acordarnos el día sábado? De que Dios es el creador. Correcto, pero no solo eso. También debemos recordar que fuimos creados de una forma especial. Somos diferentes de todas las demás criaturas que habitan sobre la tierra. Fuimos hechos a imagen de Dios. Otra cosa que debemos recordar es que tenemos una responsabilidad. Fuimos colocados como mayordomos y cuidadores de la creación divina. Por eso debemos cuidar el planeta, no malgastar el agua, la electricidad y disponer bien de las basuras. Muy bien. Y otra cosa que debemos recordar es que el sábado es una celebración de la libertad. Ya la semana pasada vimos que en Deuteronomio 5 la razón que se nos da para santificar el sábado no tiene relación con la creación, como en Éxodo 20, sino más bien con la liberación de la esclavitud y la servidumbre en Egipto. Y aunque hoy no somos esclavos en Egipto, todos podemos enfrentar otros tipos de esclavitudes que de alguna manera pueden ser iguales de opresivas. ¿Pueden pensar en otras formas de esclavitud que enfrentamos hoy? Esclavos del celular, del internet, de los videojuegos. Esclavos del trabajo y hasta de la comida. Así es. En sábado se nos recuerda que hay libertad del pecado, no por nuestras fuerzas, sino por el poder que Dios nos ofrece mediante la fe. También se nos recuerda que no nos ganamos esta libertad. Los primogénitos israelitas se salvaron por la sangre del cordero esparcida en los postes de las puertas la noche anterior a su éxodo de Egipto. Nosotros también somos salvos por la sangre del cordero, y ahora debemos andar en la libertad que es nuestra en Cristo Jesús. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y en tercer lugar, testificar que le pertenecemos. Si bien la observancia del sábado es una parte clave de nuestra fe, a menudo surgen preguntas sobre cómo ponerlo en práctica. Papi, ¿podemos nadar o solo mojarnos los pies? Papi, ¿podemos hacer una caminata? Bueno, aquí les va el secreto para que el sábado sea un verdadero descanso y no una verdadera carga. Démosle delete a la lista de los no y empecemos a construir la lista de los sí. Cuando hacemos una lista de todo lo que no podemos hacer, corremos el riesgo de terminar como los judíos de la época de Jesús o como la fastidiosa aplicación de las vacaciones de María. Eso es correcto. Pero si tenemos clara la lista de lo que sí debemos hacer, solucionamos el problema y participamos del verdadero descanso.
Algunos elementos de la lista son descansar del trabajo, las cargas de la vida, las preocupaciones y las distracciones seculares, renovarnos física, emocional, mental, espiritual y socialmente, sanar a quien posea una enfermedad física, mental o espiritual, celebrar que Dios nos creó y nos redimió, adorar a Dios tanto de manera personal como colectiva, confiar en que Dios se encargará de todo lo que dejemos de hacer en sábado, cuidar que nadie sufra en este día, servir a otras personas con amor testificando de Dios. ¿Lo notan? Si para llevarle comida al hambriento tenemos que nadar o hacer una larga caminata, adelante. Dios no quiere una adoración vacía ni un silencio piadoso. Quiere hijos comprometidos con las personas que los rodean, especialmente los oprimidos y marginados. La verdadera observancia del sábado no puede ser una búsqueda egocéntrica de la santidad, alejados de todos los demás y tratando de evitar la contaminación mundana. La tía Elena así lo confirma. La tarea de aliviar a los afligidos y consolar a los tristes es una obra de amor que honra el santo día del Señor. El sábado es para todos. Esa siempre fue la idea de Dios. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Seamos capaces de ver más allá de las reglas y descubrir que el sábado es para pasar tiempo con Dios, recordar, agradecer, testificar, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y aquí aparece otra raíz del hebreo kadosh, lo santificó. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yatpa más cercana el libro Una hora de reflexión. Historias de fe. Mi nombre es Gagdiel Torrealba y asisto a la iglesia de Bágala. Quiero relatar mi historia de todos los milagros que ha hecho Dios en mi vida, gracias a las oraciones de mi madre y gracias a las oraciones humildes, con llanto y con un corazón quebrantado que hacía mi madre y hacía yo para ser rescatado del pecado. Yo soy un joven que nació en el Evangelio, pero por la circunstancia y por la rebeldía pues me aparté del Evangelio. Conocí amistades que no fueron muy buenas para mi conducta. Agarré el vicio del alcohol, fumé cigarrillo, estuve con mujeres no muy buenas y eso me llevaron a tomar acciones que trajeron consecuencias terribles en mi vida. Mi madre, triste, destrozada por ver a su hijo hundido en el alcohol, hundido en las malas amistades, oraba todos los días para que yo pudiera cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, para no hacerle tanto daño a ella, a mi hijo, a mis hermanos. Yo, por culpa de la bebida, pues tuve muchos problemas, incluso me intentaron asesinar 6 veces, de las cuales 3 estuve grave en el hospital, una de unas puñaladas en el cuello, que me agarraron 36 puntos, otra fue con un tiro de escopeta que me perdí el ojo y otras fueron con un revólver, las cuales me perforaron el brazo, salieron en la parte de atrás del pulmón, aquí entre el costado y salieron cerca de la columna, pero gracias a Dios no hubieron daños internos. Mi madre oraba inquebrantablemente para que yo pudiera salir de esa locura, de esa rebeldía, y Dios escuchó sus oraciones y tocó mi corazón y transformó mi corazón. Ahora
Me he bautizado en el 2015, tomé la decisión de bautizarme, tomé la decisión de arrepentirme de mis pecados y escuchar la voz de Dios. He guardado sus mandamientos, he disfrutado sus bendiciones, he sentido la paz en mi corazón, he olvidado todo lo que hice en el pasado y ahora soy un hombre nuevo gracias a las oraciones de mi madre, gracias a las oraciones de mi familia y gracias a las oraciones que yo también hacía cuando estaba sumergido en esas malas acciones, en esas malas actitudes. Soy un hombre transformado, estoy asistiendo a la iglesia desde el 2015, ya tengo 7 años. Un milagro que yo esté acá. Dios me abrió las puertas. Dios me abrió las puertas de esta casa que es la familia Quintero. A ellos les debo mucho. Son mi familia panameña. Y bueno, agradecido en gran manera y les invito a todos ustedes que sigan confiando en Dios, que sigan confiando en la oración y en las promesas. Dios cumple sus promesas. Tarde, pero las cumple. Y digo tarde no porque Él se quiera tardar, sino porque nosotros somos muy egoístas y queremos que las cosas sucedan de la noche a la mañana y esas cosas no suceden así. Las cosas suceden a medida que uno va tomando la decisión de cambiar, de hacer acciones, de obedecer. Y en ese momento Dios actúa conforme a nuestras obras, conforme a nuestras intenciones de nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Te invito, mi apreciado amigo y hermano, que me acompañes a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu bendito nombre. Señor, te damos las gracias por tu amor por nosotros, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros día a día, momento a momento. Señor, de esas buenas dádivas que nos has dado, hemos traído los diezmos y hemos traído las ofrendas. Te pedimos, Señor, estos sean usados de la mejor manera en el avance de tu obra en todo el mundo. Traemos igualmente nuestras vidas, nuestro corazón, poniéndonos en tu altar, Señor, para que también nos utilices como instrumentos útiles en el avance de tu obra. Bendice, Señor, a cada dador alegre y bendice a cada uno en este hermoso sábado, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasamos de forma inmediata a la ofrenda musical. La alabanza en esta oportunidad nuevamente hemos traído al grupo Heritage Singers en español, ahora con el tema titulado Ven a mí. Esperamos disfrutes de esta hermosa alabanza. Luego de la misma, te invito a que nos acompañes en el momento infantil. Con oración humilde me postro ante ti, dolida busco tu mirar, Señor. Después de ti no hay otro capaz de restaurar mi ser. Cámbiame, Señor. Sacrificio tuyo
¡Feliz sábado! Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy les traigo una historia estupenda desde el África. Se llama Cuando el pozo se secó. Gabriela tenía tanta sed. No se podía hallar una gota de agua en ninguna parte. Por muchos días no había llovido, ni una nube había cruzado el cielo, y el fuerte sol africano había quemado toda la tierra en cientos de kilómetros cuadrados. Los ríos se habían secado, y ahora, para colmo, el profundo pozo que estaba junto a la granja estaba seco también. El papá de Gabriela no sabía qué hacer. Había trabajado muy fuerte por muchos años para construir aquella casa y mejorar su tierra. Ahora parecía que estaba a punto de perderlo todo. ¡Ay, qué tristeza! Sus cosechas estaban marchitas y, peor aún, su ganado se estaba muriendo de sed porque no había agua para darles de beber. ¿Qué podía hacer? Reuniendo a su familia, les dijo que la situación era muy seria y que debían orar a Jesús para que les enviara agua. Así que todos se arrodillaron: la mamá, el papá, Gabriela y su hermanita menor, y juntos oraron como nunca antes lo habían hecho. El padre y la madre oraron fervientemente que de algún modo Jesús les enviara lluvia para salvar la cosecha y para evitar que el ganado se muriera. Cuando le llegó el turno de orar a Gabriela, ella oró de otra manera. Pidió: querido Jesús, si tú no envías lluvia, por favor envía un poco de agua al pozo. El papá se sonrió porque no podía ver cómo habría agua en el pozo si no llovía. Pero Gabriela no pensaba en eso. Ella confiaba que Jesús podía hacer cualquier cosa. Y cuando se pudo, ella se puso en pie y dijo que estaba bien segura de que Jesús iba a contestar su oración. El padre y la madre fueron a hacer diferentes tareas, pero Gabriela desapareció. ¿Saben a dónde fue? Sí, ella se fue al pozo para observar. Empujó y tiró la tapa del pozo y finalmente tuvo éxito en moverla lo suficiente como para poder mirar hacia adentro. ¡Oh! Pero el pozo era tan hondo y oscuro que no pudo ver nada. Tomando una piedra, la dejó caer adentro y escuchó atentamente. Esperó sin respirar y entonces cayó la piedra al pozo. Inmediatamente se dirigió a la casa tan rápido como se lo permitían sus piernas. ¿Qué fue eso? ¡Jesús envió agua! ¡Jesús envió agua! ¡Jesús envió agua! Se fue gritando por todos lados. El padre no podía creerlo, pero fue corriendo al pozo para ver. Con la mamá y los trabajadores de la granja también se dirigieron muy de cerca. Él arrojó otra piedra y se oyó otro ¡guau! Un momento después, la bomba estaba trabajando y pronto salió del pozo una corriente de agua clara y fresca. ¡Qué felices y agradecidos estaban todos! Y saben ustedes, desde ese día en adelante, el pozo nunca se secó. ¡Qué milagro! Por supuesto, alguien dirá, fue simple casualidad, pero Gabriela sí que sabe cuál es la razón. Ella dice que Jesús envió agua al pozo y que contestó la oración de una niñita. ¿Saben? Yo creo en ella también. Creo que tiene razón. ¿Y ustedes qué opinan? Recuerden que la oración es muy poderosa y Jesús siempre responde. Amiguitos,
Que tengan un feliz sábado y practiquen siempre la oración. ¡Chao! Nuestro Dios desea hoy más que nunca derramar sus infinitas bendiciones sobre sus hijos. Y una de las formas en que lo hace es por medio de su palabra. Así que, mi querido hermano y amigo, preparemos nuestros corazones para que seamos receptivos a la palabra de Dios que será presentada en este momento por el siervo elegido en esta oportunidad. Te dejo entonces con el tema central. Un feliz sábado. Dios le bendiga. Es un privilegio volver a reunirnos a través de este medio para compartir juntos la palabra de Dios. Recuerden, Reavivados por su palabra es una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, leyendo cada día un capítulo de la Biblia con la intención de ir meditando, desarrollando el estudio de tal forma que cada uno de los elementos, cada frase, cada versículo pueda ser para nosotros pan diario del cielo. Vamos, antes de abrir la Biblia en esta oportunidad, a invitar para que juntos podamos orar, invitando a la presencia del Espíritu Santo para que Él guíe nuestro estudio, para que Él guíe nuestros pensamientos y para que nuestras mentes puedan ser conectadas, unidas con las huestes celestiales que hoy adoran a Dios como Creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto nos rodea, y también es nuestro Creador. El tema que vamos a estar compartiendo hoy es muy importante porque cada uno de nosotros hemos experimentado en algún momento en nuestras vidas una circunstancia muy similar a la que se está observando en Romanos, el capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Antes de abrir la Biblia, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar juntos. Cariñoso y buen Padre, agradecemos la oportunidad que nos das de poder reunirnos a través de este medio para estudiar juntos tu palabra. Permite, Señor, que estas enseñanzas puedan ser no solamente para nuestro conocimiento, nuestro bienestar intelectual, sino para que en la práctica diaria podamos nosotros compartir este mensaje, pero también vivirlo, experimentarlo y tener la certeza de que también nosotros somos perdonados. Bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Reavivados por su palabra es la iniciativa de la Iglesia invitándonos para que juntos cada día leamos un capítulo de la Biblia. Ayer estuvimos estudiando Romanos el capítulo 4 y de manera específica nosotros podemos encontrar unas lecciones muy interesantes a partir del versículo número 4 del capítulo 4 de Romanos, que dice así: pero al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Notemos ahora los elementos que se describen a partir del capítulo 4, versículo número 6 de Romanos. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y luego en el versículo 7 sigue diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Es interesante que en Romanos el apóstol Pablo toma estas palabras de David,
justamente de aquel rey que aprovechó su posición, aprovechó su liderazgo, aprovechó su puesto para transgredir la ley de Dios, pero también para llevar desgracia, luto, dolor a su propia casa al cometer el adulterio. Pero, ¿cómo David, quien había cometido muchos errores, ahora nos muestra con esta declaración? Dice, bienaventurado, feliz, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Él llegó a comprender el amor, la bondad de Dios. Él llegó a experimentar, no en teoría, no académicamente, no intelectualmente, sino en su propia experiencia, cómo Dios lo fue guiando, cómo Dios lo fue dirigiendo. Sí, él se apartó, sí, él cometió errores, sí, él experimentó en su vida algunas circunstancias que nosotros podríamos señalar e incluso descalificar a un rey con estas características. Pero es él mismo el que declara, bienaventurado, dichoso aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Debemos experimentar la dicha del perdón de nuestros pecados. El comentario histórico, hablando de Romanos, después de demostrar que judíos, gentiles, son separados de la gloria de Dios por sus actos pecaminosos, por lo tanto están condenados a la muerte. El apóstol Pablo desarrolla la teología de la justificación por la fe, que funciona gracias a los méritos de Cristo en nuestro favor, en favor de todo aquel que ha transgredido la ley, que ha desobedecido y que como consecuencia tiene como resultado la muerte. El apóstol Pablo presenta los ejemplos de Abraham y David para demostrar la forma en que funciona el plan de salvación y cómo los méritos de Cristo pueden ser acreditados para recibir la justificación por la fe. Ahora bien, Abraham, el padre de los judíos, el padre de la fe, fue el receptor de aquel pacto divino. El apóstol Pablo sostiene que el patriarca, por el acto de creer en la promesa, y se le acreditó la justicia y fue declarado justo, no por sus méritos, sino por la acción de creer, no por las obras, no por las ceremonias, no por los rituales, no por el protocolo. Ahora, David es un ejemplo de cómo funciona la justificación por la fe. El rey David cometió los pecados de adulterio, asesinato, pero cuando fue enfrentado por el profeta Natán, no solo pidió el perdón de sus pecados, sino la pureza de corazón para no volver a separarse de Dios. Su arrepentimiento, su confesión, su deseo de no volver a transgredir la ley de Dios. Esto tuvo como resultado la extensión del perdón de Dios y la declaración de justificado gracias a los méritos de Cristo en su favor. Observemos lo siguiente. En el Salmo
19, versículo 7, precisamente, de David, dice: al contemplar la justicia de Cristo en los preceptos divinos, exclaman: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No descalifica la ley, no abroga la ley, no minimiza la acción de la ley, sino que dice que la ley es perfecta y que la obra del Espíritu Santo en la persona que conoce la ley, que conoce el error, llega a convertirse su alma. Ahora, como pecadores somos perdonados nuestros pecados por los méritos de Cristo, mientras son revestidos con la justicia de Cristo por medio de la fe en Él. Y declaran con el salmista, esto está en el Salmo 119, el versículo 103, y luego el Salmo 19, el versículo número 10, que dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, deseables son más que el oro y más que el oro afinado. Esto es conversión. Esto tiene que ver con cambiar de rumbo, cambiar de dirección, dirigirse en la vía opuesta a la que se iba. Cuando el Espíritu de Dios controla la mente y el corazón, hace volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces la ley de Jehová será considerada como un trasunto del carácter divino, y un cántico nuevo brota de un corazón que ha sido tocado por la gracia divina. Y un cántico nuevo brota porque comprende que la promesa de Dios ha sido cumplida en su experiencia, que sus transgresiones han sido perdonadas y sus pecados cubiertos. Esta es una declaración muy hermosa que fue escrita en 1892, el día 21 de junio, de la Review and Herald. ¿Qué es el perdón? ¿Podemos tener acceso al perdón? Cuando una persona nos causa aflicción, parece muy difícil poder perdonar. Más allá del mismo hecho activo de decir te perdono, muchas veces las palabras se las lleva el viento. Por otra parte, el no perdonar no solo afecta a la persona que es ofendida, sino también que hace daño a aquella persona que ofendió, infringió, maltrató, humilló, menospreció a los otros, porque no escuchar las palabras de perdón también causan un efecto. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, los versículos 21 al 35, el apóstol Pedro no comprende bien la mecánica del perdón y él piensa que es una fórmula matemática y que hay un límite determinado por el número de acciones en función del perdón hacia una persona que le ha ofendido. Dice allí en Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y entonces él da un número: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto no significa que usted va a tomar un cuaderno y va a estar allí anotando, perdoné a aquel hermano una vez, y empieza a anotarlo allí hasta que llega 70 veces 7. Creo que la intención, más que señalar un número o un límite, habla de la acción del perdón, no solamente de la persona que es ofendida, sino de la persona que recibe el perdón. Y luego él usa una ilustración muy interesante. Habla de los dos deudores.
Y al final de esta parábola, donde se presentan los dos deudores, hace una interrogante. No debías, versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Y esta declaración es muy importante. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. En estos versículos, el apóstol Pedro pregunta, tal vez queriendo ver hasta dónde, qué tan bueno soy. He perdonado 50, 60, 70 veces y ese es mi límite. Alguien dice, bueno, perdono una vez, pero no olvido. El número 7 era representativo de perfección y de totalidad. Pero ahora observemos, también en este mismo número, en Génesis el capítulo 4, dice que Caín sería vengado 7 veces. Y allí en Génesis se presenta precisamente cómo Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a su hijo Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En el versículo 8, vamos a avanzar un poco. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Interesante, ya Dios conocía lo que estaba ocurriendo. Ahora, observemos un poco más adelante. Cuando se habla de las mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Este es una declaración de Lamec a sus mujeres, en el versículo número 23. Y luego dice, que un varón matare por mi herida, que a un varón mataré por mi herida, y a un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. En Levítico, el capítulo 26, hay una advertencia contra el pueblo que sería castigado 7 veces también. En Proverbios, el capítulo 6, versículo 31, la persona que robaba tenía que devolver 7 veces lo que había robado. La pregunta es, ¿cuántas veces era y es debido perdonar? ¿Hasta 7 veces? La mente humana nubla la misericordia divina del perdón. Ya la conclusión que se puede llegar es que, claro, si 7 veces Dios castiga al pecador, solo 7 veces se puede perdonar. Es por eso que la respuesta de Jesús es sin duda muy aclarativa y nos confirma la misericordia de Dios. 70 veces 7 parece ser mucho para perdonar a una persona, pero no es que se pone un límite de perdón. Muy por el contrario, simplemente Jesús hace un contraste entre el número 7 tan pequeño de Pedro y el ideal que está por encima, muy lejano de lo que el apóstol había considerado. Ahora, no solo aclara cuántas veces debemos perdonar, sino que también acerca del tamaño del perdón. Esta frase muy usada, esa persona no tiene perdón de Dios. Posiblemente usted la ha utilizado, o hay alguien que ha dicho, nunca voy a perdonar o nunca voy a olvidar esto. Pero, ¿qué concepción más errónea del concepto del perdón de Dios? Y qué mejor que una parábola aclaratoria de Jesús. Un siervo
que le debía 1000 talentos a su rey. Esta cantidad de dinero era totalmente fuera de todo cálculo humano, ya que eran aproximadamente 340 toneladas de plata con la que se habría podido emplear 10.000 jornaleros por 20 años. El rey lo iba a vender como esclavo junto con su familia, pero al ver la humillación, la sumisión de aquel pobre hombre, el rey fue movido a compasión por tan grande deuda. Un gran contraste se le ve al salir al siervo perdonado de la presencia del rey, quien se encuentra justamente con su acreedor, a quien le debía. Si bien la deuda no era del todo pequeña, digamos que era de 3 meses laborables, con un sueldo mínimo. Sin embargo, ni un punto de comparación con la deuda que él le debía al rey. El deudor del siervo que había sido perdonado repite la misma súplica que minutos antes había pronunciado el mismo siervo que debía aquella cantidad que en mucho excedía pues los límites de cualquier deuda. Parece que a este se le había olvidado muy rápido las mismas palabras que salieron de su propia boca cuando pidió misericordia, cuando pidió clemencia, cuando pidió perdón. Y no solo esto, sino que en su acción déspota, incompasiva, echa a la cárcel a aquel hombre a quien le debía a él. Ahora, notemos algo interesante. El rey ni siquiera se le había pasado por la cabeza mandar a la cárcel a su deudor, aunque tenía muchas más excusas por aquella cantidad extraordinaria de dinero que se le debía. Simplemente lo vendería como esclavo para que aún así pudiera estar con su familia. Obviamente el rey, al enterarse de esto, se enoja en gran manera y también lo arroja en la cárcel. Las palabras de Jesús, sin lugar a dudas, van dirigidas a personas que han sido perdonadas de sus deudas del pecado, que han recibido una nueva oportunidad, pero que sin embargo no estiman tanto aprecio elevado por su propio rescate, nada más valioso que la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. Y a estos, a la hora de perdonar, y a otros no lo hacen, cerrando las puertas de su corazón de la manera en que su maestro jamás actuaría. Si este día te toca pedir perdón por algo, no lo dejes para mañana. Hazlo hoy. Si estás del lado de lo que les toca perdonar, pídele a Dios que nos ayude a comprender más de su amor perdonador, de la misma manera que Él me ha perdonado, de la misma manera que Él te ha perdonado, tú también puedes perdonar. Amado Padre, nos acercamos a ti para pedir tu perdón. Somos culpables. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces nuestras faltas. Permítenos experimentar el perdón, la gracia, la misericordia, y que podamos compartir con otros este don infinito del amor. Señor, que olvidemos, que no recordemos, que no traigamos a la mente, que no quede en nuestro corazón rencor o dudas en cuanto al perdón. Bendice a cada uno y que hoy podamos tener tu perdón y un día lleno de bendiciones. Gracias, Padre, por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén.
escucha los latidos de mi corazón, clamando por tu nombre, Señor Jesús. Necesito de ti, soy como un niño en tus brazos, no me dejes caer de tu santa presencia, no me dejes salir, apacienta mi corazón. Como un padre cuida de sus hijos, tú me amas, Señor, tú me amas, guíame mansamente por las aguas que curan, que restauran, aguas tranquilas descienden del trono, aguas tranquilas que fluyen por los ríos. Jesús, 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 como un padre cuida de sus hijos, tú me amas, Señor, tú me amas, guíame mansamente por las aguas que curan, que restauran, aguas tranquilas descienden del trono, aguas tranquilas que fluyen por los ríos. Jesús, 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 Jesús. Una vez más, hemos llegado al final de nuestra programación. Y te quiero invitar, por supuesto, como semana a semana lo hacemos, para que la próxima semana nuevamente te contactes con nosotros y juntos podamos alabar y adorar a nuestro Dios en este culto en línea, disfrutando de las alabanzas, aprendiendo de la palabra de Dios y estando pues en comunión en este santo sábado con nuestro Padre Celestial. Deseo para ti que las bendiciones de Dios y su amor te acompañen siempre, a ti y a tu familia. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta pronto.